El último punto para graficar es en 4, hay que subir 54.59 en Y. 4 en X, camino 4 unidades en X, me ubico en el 4 y de ahí voy a subir 54.59 unidades, que sería por aquí, ¿ok? Como es positivo, sube el valor de Y. Si fuera negativo, bajaría. Y bueno, la forma de la gráfica pareciera pues la forma de una parábola, porque en realidad esto es una parábola, ¿ok? Vamos con la siguiente gráfica. Suponemos que tenemos una trigonométrica que graficar. Esa trigonométrica, si es una función seno, la gráfica de una función seno tiene esta forma. Y este periodo se repite cada cierto tiempo, es decir, la función seno repite esto y la función coseno repite esto. Normalmente el periodo de una función trigonométrica se calcula, si es una función seno o coseno, dividiendo 2pi entre b. El valor de b es el que está aquí junto a la x. No tiene nada que ver con este que está acá, ¿ok? Sería el que está junto a la x. Por lo tanto, aquí la b tiene un valor de 3. Y entonces el periodo de esta función trigonométrica sería de 2pi entre 3. ¿Qué significa? Que la gráfica de esta función trigonométrica, si este sería empezar en 0, aquí empezaría en 0 y terminaría en este punto, y este punto donde termina sería 2pi, 2/3 de pi, ¿ok? Terminaría en 2/3 de pi. Nosotros necesitamos, para poderla graficar, el lugar donde empieza y el lugar donde termina. Pero además necesitamos este punto, que está a la altura de donde empieza y termina y está justo en el centro, ¿ok? Entonces, si yo tengo que esto vale 0 y esto vale 2/3 de pi, el centro o la mitad sería la mitad de 2/3. ¿Cómo saco la mitad de 2/3 en mi calculadora? Pongo 2, pongo mi tecla de fracciones, pongo el 3, pongo el entre y le digo que voy a dividir esta fracción entre 2. Si le pongo paréntesis a la fracción es mucho mejor porque queda más claro para la calculadora, para que no se equivoque que primero va a poner la fracción y que toda la fracción se divide entre 2 para partirse a la mitad. La tecla de fracciones dentro de la calculadora sería en las calculadoras 95. Es la tecla que aparece con un cuadrito arriba y un cuadrito abajo, es decir, un cuadrito sobre otro cuadrito. La tecla de fracciones en la calculadora 82 o 95, que no es la plus, sino la básica, sería la tecla de ABC. Y en segunda función, normalmente estas calculadoras no manejan tecla de fracciones, es raro que la tengan, por eso es que les pido que no compren esta calculadora, no podrían manejar fracciones. Cuando le den igual, les va a entregar 1/3 de resultado, por lo tanto la mitad entre 0 y 2/3 sería 1/3 de pi, ¿ok? Que 1/3 de pi es lo mismo que decir pi entre 3. Porque el pi lo puedo multiplicar por el 1 que está aquí, y pi por 1 es pi. Entonces, es más correcto escribir pi sobre 3. Y una vez que tengo estos 3 puntos, lo que sigue es calcular el punto alto, que es la mitad entre estos 2 puntos. O sea, la mitad entre 0 y 1/3. Entonces, sin meter el pi a la calculadora, porque si meto el pi, me lo vuelve decimal. Únicamente lo que voy a partir a la mitad en la calculadora va a ser el 1/3. La mitad de 1/3, pongo 1/3 entre 2 en la calculadora y les va a dar 1/6. Eso quiere decir que la parte alta va a estar en 1/6 de pi.
o lo que es lo mismo pi sobre 6. Igual, la mitad entre ellos dos, pues ya sería un poquito más complicado, pero está claro que lo que se usa para determinar esta función trigonométrica serían sextos, ¿ok? Sextos. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando yo tenga que hacer la gráfica de esta función trigonométrica? O la gráfica de un coseno, porque en un coseno también ocupo dónde empieza el periodo, que obviamente empieza en el origen, dónde termina, que sabemos que termina en 2pi sobre 3, y por lo menos la parte baja, que sería la mitad entre dónde termina y el 2/3 de pi, y si se puede este punto y este punto, que este punto de aquí sería el pi sobre 6. Entonces, para que mi gráfica de una trigonométrica salga lo mejor posible, yo necesito irme de acuerdo al número que yo acabo de calcular ahorita, que es este pi sobre 6. Esta saldría bien si yo uso sextos, ¿ok? En pocas palabras, si aquí hay un 3, yo multiplico por 2 este 3 y me da un 6. Y eso me dice a mí que para la gráfica lo ideal es usar sextos. Sextos de pi, obviamente, es decir, ir de un sexto en un sexto. Como este es 2, lo ideal para graficar serían el doble de 2, 4, o sea, hace cuartos. Ir de un cuarto en un cuarto de pi, ¿ok? Como el número que está aquí es un 1, lo ideal, lo doble de 1 es 2, que es el número que iría abajo de este 1. Es decir, lo ideal para esta gráfica sería usar medios, ir de un medio en un medio. Lo doble de 5 es 10. Lo ideal aquí para que la gráfica salga bien sería usar décimos. ¿De acuerdo? Bueno, el ejemplo que nosotros tenemos, vamos a usar sextos. Una vez definido que voy a usar sextos, voy a escribir un sexto, luego 2 sextos, luego 3 sextos, hasta llegar al entero, que el entero es cuando estos dos números son iguales, porque la maestra me va a pedir graficar de menos pi hasta pi, que sería hasta el entero de pi. Por eso tengo que llegar al entero. Después tengo que simplificar la fracción en la calculadora. Pongo 1, mi tecla de fracciones, que puede ser la tecla de ABC o la tecla de cuadritos sobre cuadritos si tienen una 95, un modelo 95 Plus, ¿ok? Y después de esto debo de poner el 6 y le doy igual y el resultado va a ser 1 fracción 6, porque el 1 sexto no tiene simplificación y va a quedar igual. Luego voy a poner el 2 sextos, es decir, pongo 2 y mi tecla de fracciones de ABC o la otra tecla de fracciones de la otra calculadora, y cuando le doy igual me va a aparecer aquí un tercio. Y eso significa que la simplificación de 2 sextos es un tercio. Y de esta manera voy a simplificar todas, ¿ok? Y voy a estar escribiendo el resultado aquí abajo para llevar mi proceso. Si yo pongo aquí un 3, me regreso con el circulito y me posiciono en este 2 y pongo el 3 para no estar escribiendo todo nuevamente. Y le das igual y automáticamente va a entregar un medio. 3 sextos, su simplificación es un medio, porque se divide entre 3 arriba y entre 3 abajo. Y acá se divide entre 2 arriba y entre 2 abajo. Igual aquí tiene mitad arriba y abajo, si lo quieres hacer a pie. Si lo haces con calculadora, metes 4 sextos en la calculadora y te va a entregar 2 tercios. Metes 5 sextos y te va a entregar 5 sextos, porque 5 sextos no tiene simplificación. Metes 6 sextos y te va a entregar un entero. Una vez que ya tenemos todos los datos, lo que sigue es colocarles el pi a cada uno de ellos, ¿ok? Cada uno de ellos tiene que llevar el pi, es decir, él va a llevar un pi, él va a llevar un pi y todos van a llevar un pi. Luego voy a hacer una tabla con una fila que tenga de título X y otra que tenga Y. Esa tabla debe de tener 14 cuadritos. 6 porque van a ser estos 6 valores positivos, estos 6 valores negativos y el 0.
entonces son 13 valores, más la leyenda de X son 14. Entonces, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el número 7 coloco el 0. Después del 0 iría el primer valor positivo que es el, pero multiplico el número de arriba por el pi, es decir, voy a hacer esta multiplicación de esta fracción por este entero, que es un irracional ese entero, no es entero en realidad. Voy a ponerle un 1 al pi y multiplicar 1 por pi y 6 por 1, pero como abajo el pi siempre va a tener un 1 y siempre se va a multiplicar por 1 y multiplicar por 1 no modifica el número de abajo, pues simplemente hay que multiplicar los números de arriba y así es más rápido, ya que 6 por 1 pues va a dar 6, ¿ok? Y arriba sería 1 por pi, pi. Recuerden que las fracciones se multiplican arriba por arriba y abajo por abajo, numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces acá ya sabemos que el 3 no le va a pasar nada, multiplicamos únicamente el 1 por el pi y 1 por pi me va a dar pi y entonces va a quedar pi sobre 3. En el que sigue, 1 por pi me va a dar pi y entonces me va a quedar pi sobre 2. Y luego, en el otro va a ser 2 por pi, va a quedar 2 pi arriba. Asegúrense de escribir el pi arriba. Y asegúrense, por favor, de usar línea horizontal para expresar la fracción. Por favor, no me vayan a escribir la fracción de esta manera. Es decir, no la vayan a escribir así, ¿ok? Traten de escribirla de esta manera, porque luego cuando me la escriben así, hay ocasiones en que el alumno la escribe de esta manera. Pone 2/3 pi y luego cuando la mete a la calculadora mete el pi abajo y el pi está arriba. Y es porque lo escribió abajo de forma incorrecta. Luego aquí sería entonces 5 por pi, 5 pi sobre 6, el siguiente valor. Y el último valor es 1 por pi. 1 por pi, aquí me va a dar pi, que sería el último valor que vamos a escribir. Aquí me faltó una línea. Y ese sería mi último valor. Luego, estos valores irían de la misma manera en negativo hacia acá. El primer valor, que es pi sobre 6, también tiene que ser el primero de este lado, pero tiene que ser en negativo. Y el negativo tiene que ir a la altura de la línea, ¿ok? Y de esa manera repito todos estos. Seguiría después el turno de pi sobre 2, pero en negativo en este lugar. Y así hasta llegar acá al menos pi. Una vez que hago eso, ya tengo los valores de X para calcular los valores de Y. Hay que tener mucho cuidado en que no me vayan a copiar la tabla para hacer su tarea. Traten de ustedes deducirla con el proceso que yo les expliqué para que no la vayan a copiar, para que aprendan a hacerla, ¿ok? La tabla completa nos quedaría de esta manera: 6 negativos, 6 positivos y el 0 porque usé sextos. Si hubiera usado cuartos serían 4 positivos, 4 negativos. Medios, 2 positivos, 2 negativos, pero eso depende de la función trigonométrica que tengamos, del número que tengamos aquí. Recuerden, es el doble de este. Ahora, ¿qué va a estar pasando ahora? El valor de X va a estar cambiando por los valores que tiene X en la tabla. La X va a valer esto, luego esto, luego esto. Voy a escribir en la calculadora 2. Como el 2 está multiplicando al coseno de 3X, el coseno de 3X no puede existir solo. Tiene que existir con su ángulo, porque ellos dos son una sola cosa, porque el coseno se le está calculando a 3X. Por eso tiene que ser una sola cosa. Este coseno de 3X multiplica 2. Entonces lo puedo indicar con un paréntesis, como este. Pero si quiero evitar el paréntesis, otra forma de indicar la multiplicación en la calculadora es con el por que aparece ahí en la calculadora. Y así evito el paréntesis, ¿ok? Pero es el signo de por, el de multiplicar. Coseno, y luego abro paréntesis porque el ángulo tiene que llevar paréntesis todo completo. Si no le escribo paréntesis al ángulo, entonces el coseno se va a calcular únicamente sobre el número 3 y el resultado se va a multiplicar por esta parte que está aquí. Entonces estaría sacando resultados incorrectos. Por lo tanto, es muy importante que no olvidemos que el ángulo
tiene que llevar paréntesis al inicio y al